la Guerra Civil Española. Fue el trágico desenlace de una serie de situaciones que hicieron que la convivencia fuera literalmente imposible y cuyas secuelas, como veremos, aún se sienten hoy. Así que vamos a estructurar los hechos tal y como ocurrieron basándonos en los datos, para entender de verdad la magnitud de esta etapa histórica. Vale, vamos al grano. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Hablaremos de las causas y el contexto internacional, la primavera trágica, la sublevación y las zonas de control, luego pasaremos a las fases militares, el final de la guerra y cerraremos con las consecuencias y secuelas históricas. Empezamos por el punto 1, causas y contexto internacional. A ver, para entender lo que pasó en España, primero tenemos que hacer un poco de zoom out. Las cosas no surgen de la nada, ¿verdad? La crisis española fue el resultado de un contexto internacional que era un auténtico polvorín. Tras la Primera Guerra Mundial y el mazazo de la crisis del 29, las democracias liberales fracasaron a los ojos de muchísima gente. Y aquí es cuando los extremos empiezan a tirar con fuerza. Por un lado tenemos el triunfo del comunismo en Rusia, que generó un efecto de contagio revolucionario tremendo. Y como respuesta para frenar esto, por el otro lado vemos surgir sistemas autoritarios de partido único, como el fascismo de Mussolini en Italia, el de Hitler en Alemania o el de Salazar en Portugal. Básicamente, la opinión pública mundial se radicalizó a pasos agigantados. Y con este panorama saltamos al punto 2, la primavera trágica. Si nos situamos en la España de febrero de 1936, nos encontramos con que vuelve al poder el Frente Popular, una coalición de izquierdas, justo en un momento donde las posturas ya estaban súper radicalizadas, sobre todo dentro de partidos como el PSOE. Entramos de lleno en lo que se conoce como la primavera trágica, y el nombre no es casualidad. El nuevo gobierno abrió las cárceles para liberar a detenidos de revoluciones anteriores, y esto, encendió la mecha en las calles. Hubo una espiral de violencia constante, con choques letales entre radicales políticos. Si a esto le sumas el tremendo resentimiento que ya había en el ejército por reformas previas que afectaban a la iglesia y al campo, pues el cóctel era tremendamente volátil. Si te está gustando el video y quieres más contenido para estudiar sin perder tiempo, suscríbete, dale me gusta y comenta qué quieres que resuma. Da igual las asignaturas. Y claro, esto ilustra a la perfección cuál fue la chispa que lo hizo saltar todo por los aires en julio del 36. Es un efecto dominó rapidísimo. El día 12 es asesinado el teniente republicano Castillo. Al día siguiente, como represalia, asesinan a Calvo Sotelo, el líder del Bloque Nacional. Ojo, porque estos asesinatos fueron la señal definitiva, la excusa perfecta para un golpe militar que en realidad el general Emilio Mora ya llevaba meses preparando. Lo que nos lleva al punto 3, sublevación y zonas de control. Fijaos bien en cómo quedó el mapa, porque es como un rompecabezas. La idea original de los sublevados era dar un golpe visto y no visto, tomar el país en cuestión de días y listo. Pero al fracasar y no poder capturar toda España de golpe, el país se partió literalmente en dos. Y aquí hay un patrón geográfico súper interesante. Las regiones más conservadoras y agrícolas, como Navarra, Castilla y León o Galicia, apoyaron el levantamiento militar. Mientras tanto, los grandes motores industriales y urbanos, como Madrid, Barcelona y gran parte del País Vasco, se mantuvieron leales a la República. Fue una fractura total. Pasamos al punto 4, fases militares del conflicto. Con el país partido en dos, vamos a hablar del campo de batalla, porque la forma de hacer la guerra cambió de forma radical en esos 3 años. Al principio tenemos la primera fase, la guerra de columnas. Consistía en pequeñas fuerzas rebeldes avanzando hacia Madrid para tomar la capital lo antes posible. Pero aquí hubo un movimiento clave, el desvío de las tropas franquistas hacia Toledo para liberar el Alcázar. Ese retraso le dio un tiempo de oro a los generales republicanos para organizar la defensa de Madrid y es aquí precisamente donde nace aquel famosísimo lema del no pasarán. Pero a finales del 36, la cosa sufre una escalada aterradora y pasamos a lo que se conoce como guerra total. Literalmente, el conflicto se moderniza frente a los ojos del mundo. Los caballos dan paso a los tanques y la aviación se convierte en un arma letal, inaugurando el horror de los bombardeos sobre población civil. Además, la guerra deja de ser solo un tema interno, empieza a recibir muchísimo apoyo militar extranjero impulsado por las afinidades ideológicas de las grandes potencias europeas. Todo este cambio estratégico se traduce en batallas que fueron una auténtica picadora de carne. Primero, vimos cómo fracasaron los intentos de tomar Madrid por el Jarama y Guadalajara. Entonces, el bando sublevado decide cambiar el objetivo y se dirige al norte, que estaba lleno de recursos industriales. Logran romper el cinturón de hierro y toman Bilbao y Santander. Pero si hablamos de desgaste extremo, tenemos que irnos al verano de 1938, a la terrible Batalla del Ebro. Fue una guerra de resistencia durísima que acabó dejando a las fuerzas republicanas exhaustas y con el camino libre hacia Cataluña. Punto 5. El final de la guerra.
Para principios del 39, el territorio controlado por la República se había quedado pequeñísimo. Aguantaban Madrid, parte de Castilla-La Mancha y un trozo de la costa levantina. Y dentro de ese liderazgo republicano que quedaba, hubo una ruptura total sobre qué hacer a continuación. Por un lado, el presidente Negrín quería aguantar a toda costa, esperando que estallara la Segunda Guerra Mundial y les llegara ayuda externa. Por otro lado, el coronel Casado montó una junta de defensa en Madrid intentando buscar una rendición honrosa. Pero al final nada de eso importó porque Franco exigió una rendición absolutamente incondicional. El 28 de marzo cae Madrid y el 1 de abril de 1939 se da el parte que pone fin oficialmente a la guerra. Y llegamos al sexto y último punto: consecuencias y secuelas históricas. Ahora toca dar un paso atrás y mirar la escala de la destrucción, que es sobrecogedora. Que terminaran los combates no significó el fin del sufrimiento, ni mucho menos. Estamos hablando de un coste humano de más de 500.000 de vidas perdidas, una auténtica barbaridad. A esto súmale unas tasas de natalidad que se desplomaron y unas heridas morales irreparables causadas por las brutales represiones que, hay que decirlo, se dieron en ambos bandos durante el conflicto y que continuaron durante la dura posguerra. Y el drama no se quedó solo dentro de las fronteras de España. Unos 30.000 españoles se vieron forzados a emprender el camino del exilio. Familias enteras que acabaron en durísimos campos de refugiados en las playas de Francia o que tuvieron que cruzar el charco hacia América. Lamentablemente, la inmensa mayoría de estas personas jamás volverían a pisar su país. Y si miramos la economía, la cosa no fue mucho mejor. El país quedó arruinado. 510 toneladas de oro del Banco de España se gastaron enteritas para financiar la guerra y comprar armas. Esto supuso vaciar las arcas nacionales, lo que hundió por completo el valor de la moneda en la posguerra. Esa fuga inmensa de capital, sumada a un país que tenía los trenes, los campos de cultivo y las fábricas completamente arrasadas, nos lleva de cabeza a la década de 1940, conocidos popularmente como los años del hambre. Fue un estancamiento tan brutal que la economía española no volvió a los niveles de antes de la guerra hasta pasados los años 50. Todo esto, por supuesto, mientras el país entraba en una nueva dictadura militar que iba a durar casi 40 años. Y para terminar, todo esto nos deja con una reflexión de peso flotando en el aire. Hemos repasado cómo el mundo era un polvorín y cómo eso detonó una guerra civil que no solo destruyó las infraestructuras, sino que rompió en dos a generaciones enteras. La gran pregunta que nos queda al estudiar esto es ¿cómo logra una sociedad caminar hacia el futuro? ¿Cómo se reconstruye cuando el dolor y las secuelas históricas de algo tan monumental siguen latentes tantas décadas después? Es un dilema histórico fascinante y, desde luego, una invitación a seguir profundizando y aprendiendo de nuestro pasado.